La derecha está débil y sin embargo nada cambia en Chile. Los efectos de los audios de Hermosilla han generado estragos en la derecha. Sacó a luz al siniestro personaje que es Andrés Pío Bernardino Chadwick Piñera, miembro histórico y fundador de la UDI, partido concebido por la inmoral filosofía de Jaime Guzmán, que terminó convirtiéndolo en una cofradía integrada mayoritariamente por abusadores y violadores de derechos humanos. Chadwick forma parte de esos jóvenes que tempranamente se arrimaron al dictador, con el fin de beneficiarse de los réditos que daba el omnímodo poder del que gozaban durante la tiranía. Era la época del saqueo del Estado, del acaparamiento, de la expropiación, de las privatizaciones de los derechos sociales. Todo lo público, construido tras décadas de esfuerzos, tenía que ser destruido. Se trataba de asaltar al Estado y reducirlo a su mínima expresión. Tras esa cruzada, se enarbolaron principios morales, como la libertad, el derecho de propiedad, la familia como núcleo central de la sociedad, en fin, una retórica mezcla rara de liberalismo en lo económico con conservadurismo en lo valórico. Solo era una fachada. Detrás de todo ese relato, armoniosamente construido, estaba la figura de Jaime Guzmán Errázuriz, cuya cualidad más sobresaliente era que podía defender con una asombrosa grandilocuencia los valores tradicionales de la familia y la propiedad, y al mismo tiempo obviar y justificar con el silencio las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el saqueo que se efectuaba al Estado. Era la doble moral de la época, que la UDI mantiene intacta hasta el día de hoy. Hoy, Chadwick sale a la palestra, junto con él un séquito de delincuentes e inmorales que han desfalcado de manera directa e indirecta el tesoro público. Ex subsecretarios, ex ministros, ex alcaldes y alcaldesas, ex congresistas, todos y todas ejerciendo labores políticas, han transgredido las leyes y se han apropiado ilegítima y mañosamente de recursos de todos y todas las chilenas. El caso más reciente y grotesco lo constituye Marcela Cubillos, rostro emblemático de la tiranía que en 1989 llamaba a votar por Pinochet. Hoy queda al descubierto con ese inmoral discurso que sostienen contra el Estado, pero apropiándose y sirviéndose de los recursos del Estado. El instrumento delictual usado por la derecha en estos días ha quedado al descubierto. En este caso, ha sido una universidad privada, la Universidad San Sebastián, cuyas consecuencias pagan los profesores honestos y los alumnos de esa casa de estudios. Poco importa a los delincuentes que se la apropiaron, poco importa. Importa capturar más del 45% de sus ingresos provenientes directa e indirectamente del Estado, para terminar distribuyéndolos no en beneficio de la academia, de la investigación, mucho menos de los alumnos y profesores, sino para distribuirlas en sus sociedades afines y utilizarlos espuriamente como caja pagadora de la política, algo completamente pornográfico. Esa es la derecha chilena, esa es la UDI. Sin embargo, a pesar de la descomposición y el descrédito que ganan ante la ciudadanía, no se observa una ofensiva de los sectores políticos autodefinidos como progresistas. Si bien es cierto, los partidos y los políticos están completamente desacreditados y con justa razón por el pueblo, no hay razones que justifiquen su actual pasividad. En este momento de deterioro de la política al que nos están arrastrando la UDI y la extrema derecha, se hace relevante que alguien alce la voz. Escenarios putrefactos son los ideales para la aparición de caudillos populistas y demagógicos, que instalando discursos críticos se alzan como salvadores, y no son más que la nueva expresión de la extrema derecha, disfrazada, que viene por todo, o por lo poco que le queda al Estado, y para acabar con los pocos derechos laborales y sociales. Es la lógica del lucro, del negocio, de la meritocracia conseguida con dineros ajenos. Esa es la filosofía de la derecha chilena. Chile hoy sufre las consecuencias de problemas estructurales que se instalaron en dictadura y aún, después de 34 años,
siguen plenamente vigentes. El Estado, que transfiere recursos permanentemente al sector privado en casi todas las áreas de la sociedad, es lo que ha podrido a nuestro país. Es el Estado subsidiario, el que defendieron con todas sus mentiras y recursos para que se abortara el proceso constituyente que buscaba acabar con el adefesio de constitución política que aún nos rige. La negativa de la derecha, que a veces encuentra eco en sectores llamados de izquierda, de impedir que el Estado recupere para sí la labor pública en ciertas áreas estratégicas de la economía y en la garantía en el otorgamiento de los derechos sociales, es lo que permite que la política siga horadándose y ponga cada día más en peligro la propia democracia. En efecto, mientras más crece la desafección hacia la política, más crecen las posibilidades de regímenes populistas autoritarios. Urge, por tanto, apelar a la ciudadanía, que a pesar de estar anodada y perpleja por lo que observa cotidianamente, debe ser capaz de volver a ponerse de pie como se puso en octubre del año 2019. Y por mucha agresividad y descalificación que hagan sobre la revuelta de octubre, el pueblo debe ser capaz de reivindicar la legitimidad de esas demandas que, a pesar de 5 años transcurridos, continúan completamente vigentes y son la causa de la desigualdad que afecta y divide completamente a nuestro país. No hacerlo pone en peligro la paz social, que siempre, lamentablemente bajo las actuales condiciones, perjudica con mayor rigor a los sectores populares. Es la hora entonces de no dejar amilanarse y conmemorar en las próximas semanas con más fuerza que nunca las causas del estallido de octubre, le moleste o no le molesta a la extrema derecha. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial, en un nuevo programa de debate social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, y a Javier Márquez en la difusión en redes, y a Patricio Núñez en los controles. También a través de su señal online y por streaming a través de YouTube por canal.social. No olvidarse pinchar y adherir a nuestro canal .social. Bueno, esta semana ha sido una semana muy intensa, qué duda cabe, con repercusiones y reacciones que, ante los múltiples actos de corrupción que han salido a la luz pública y que han ido superponiéndose uno tras otro, pero todos apuntando a la derecha política y económica como protagonista central. A los defensores del modelo instalado sangre y fuego hace 51 años atrás, quienes con total descaro tratan de justificar lo injustificable, como el hecho, por ejemplo, de que una universidad cuya finalidad única debiese ser la formación académica de las y los alumnos, sea, en realidad, hoy un reducto y una caja de financiamiento de políticos de derecha. La mayoría funcionarios del segundo gobierno de Sebastián Piñera y además financiado con platas públicas. El escandaloso sueldo de Marcela Cubillos, que generó expectación, irritación en la ciudadanía, junto al de la nómina privada manejada por el prorector Javier Valenzuela Acevedo, entre los que se encuentran, recordemos, Enrique París, Rodrigo Villa, Víctor Pérez, Rodrigo Álvarez, Felipe Ward, Arturo Esquella, Juan José Osa, Fernanda Fría, bueno, tantos otros, y por supuesto Andrés Chadwick y Marcela Cubillos. Pero antes de este escándalo, estábamos viendo las aristas de la jueza Vivanco y los casos en los que intervino en la tercera sala de la Corte Suprema y en otras salas, a petición justamente de Hermosilla. Recordamos su intervención, por ejemplo, en la determinación que terminó fallando en contra de la demanda de la profesora antofagastina María Angélica Ojeda, la profesora antofagastina que reclamaba su dinero para enfrentar demandas importantes. Bueno,
Todo esto surgió de los audios del caso Hermosilla, desde donde siguen saliendo nombres y vínculos que involucran al gran empresariado y autoridades del gobierno y del poder político, como por ejemplo los casos de Penta, Soquimich, Corpesca, etc. La pregunta que debiésemos hacernos, ¿cuál de ellos es el que involucra mayor corrupción, mayor defraudación de los fondos públicos y financiamiento ilegal de la política? Parece ser que hubiese una suerte de competencia entre estas empresas y empresarios corruptos. Competencia de quién es más corrupto, quién es más capaz de sobornar a funcionarios públicos, quién es más capaz de generar cohecho y transgresión a las normas actuales. Esto sucede, y hay que decirlo con mucha propiedad, en la élite de nuestro país. Esto no sucede en el mundo del trabajo, no sucede. No sucede ante los ciudadanos comunes y corrientes. Y nos tiene, desgraciadamente, a la gran mayoría de los ciudadanos de a pie, expectantes, atentos a lo que vaya sucediendo, esperando no sucedan como en el pasado, acuerdos por las alturas entre los políticos o entre algunos políticos para que el sistema siga permaneciendo tal cual viene permaneciendo hace poco más de medio siglo. Cabe preguntarse entonces por qué, si la derecha hoy está fraccionada, debilitada, impugnada éticamente por la mayoría, sigue llevando las riendas en todas las materias. No hay reacción del progresismo, salvo excepciones. O ya no hay progresismo, debiésemos preguntarnos, para no hablar de la izquierda en el gobierno, porque es francamente una caricatura. ¿Hasta cuándo se justifica todo esto con la famosa y recurrente frase de aquellos que quieren justificar su inoperancia de que las correlaciones de fuerza en el Congreso no nos favorecen? ¿Hasta cuándo? A estas alturas pareciera que no hay interés real de mejorar las condiciones de vida de la gente, de los que llevaron al gobierno al poder. Los hospitales públicos tienen carencias dramáticas. Los CEFAM, la salud municipalizada, paga las consecuencias. Sus funcionarios son agredidos permanentemente ante un público que ve insatisfacción. La educación pública está absolutamente en crisis y las pensiones, no hablar, están francamente en la bancarrota. ¿Por qué entonces no se interviene en la Universidad de San Sebastián si un porcentaje importante de recursos con los que opera nos pertenecen a los chilenos? ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado no tiene una actitud mucho más resuelta en intervenir, en cautelar el patrimonio público? Todo este sistema político y económico ultra conservador, ultra neoliberal levantado en dictadura, hoy demuestra su total y absoluto fracaso. Pero se insiste por parte de los actuales políticos en retocarlo y en mantenerlo. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, vamos a un corte musical con el tema. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube y poner me gusta. Estamos con una gran periodista, María Olivia Monkever, periodista de la Universidad Católica de Chile y profesora titular de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo del año 2009. Bueno, muy bienvenida, María Olivia. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Estamos con Ana Muga también, nuestra directora y periodista también, colega tuya. Muchas gracias. Admiradora. Admiradora tuya, sí, sí. Oye, Bueno, pero antes yo quiero presentarte porque sería una gravísima falta no decir algunas cosas de María Olivia Monkever para nuestros auditores. Ella es periodista, pero también yo creo que tiene la categoría de escritora. Durante la dictadura ejerció el periodismo en la revista Ercilla, en la revista Hoy, Análisis y en el diario La Época. Después de 1990 fue editora general del diario La Nación hasta 1992 y posteriormente efectuó las entrevistas dominicales de ese diario. Y aquí está lo importante. Entre sus publicaciones están el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno en el año 2001, la privatización de las universidades en Chile en el año 2005, el negocio de las universidades en Chile en el 2007, los magnates de la prensa en el 2009, Caladima, 2011, con fines de lucro, 2013,
El poder de la UDI, 50 años de gremialismo en Chile. Ese no recuerdo, no tengo el año. La universidad pública amenazada, 40 años en el mercado de la educación superior, año 2022, que es el libro que tenemos aquí, vamos a tratar de conversar de él, y la nueva edición del Imperio del Opus Dei en el año 2023. Bueno, ¿qué más se puede pedir con eso? Tremendo y contundente. Invitamos a los auditores de nuestra radio a tratar de leer, partiendo por el primero que dijimos, el saqueo de los grandes grupos económicos. Creo que no debe faltar en ninguna biblioteca de un chileno que quiere estar bien, chileno y chilena que quiere estar bien informado. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, Luis, Ana. Y de verdad como que uno se siente mal con tanto piropo. Sí, pero es que yo creo que también tenemos que hacernos cariño, por lo menos ante un país que está tan huérfano de aprecio a la gente que hace... Tal vez lo que me gustaría señalar, ya que estamos en esta casa, además, que yo sigo siendo profesora, soy profesora titular de la Universidad de Chile, y hago el curso de periodismo de investigación en pregrado en este momento, aparte de algunas otras responsabilidades. Bueno, ¿qué les voy a decir? Yo he estado en estos días con una actividad bastante grande, porque aparte de lo que es en mi tarea como profesora, he tenido que, entre comillas, distraerme por todo lo que ha estado pasando. Sí. Como que uno no ha descansado. No. Sobre eso quiero entrar más en materia. ¿Te parece? Mira, bueno, hemos conocido recientemente el sueldo millonario de Marcela Guyas. Partamos por el escándalo porque tus libros tienen mucho que ver con esto. Como docente universitaria privada de la Universidad San Sebastián, desde el año 2020 hasta agosto de este año, este hecho dejó al descubierto a la Universidad de San Sebastián como un reducto de la derecha para recaudación de fondos públicos, en gran parte, para mantener a sus cuadros políticos entre elección y elección, una universidad que recibió nada más ni nada menos que el 45,2% de recursos públicos, más que la Universidad de Chile, que recibió el año 2023 42,1%. Pero, ¿qué te parece todo esto que ha pasado? Eso comparativamente. Claro, comparativamente. No, realmente escandaloso. Tú lo has dicho, es una cuestión... incluso es algo que yo lo he comentado con algunos colegas y con mis propios alumnos. A pesar de haber investigado harto en universidades, yo vengo investigando en universidades desde el tiempo de la dictadura, cuando estaba reporteando para el diario La Época, te diría, o para la revista Análisis incluso antes. O sea, te estoy hablando desde la década, fines de los 70 y 80. Aparte porque en lo personal, mi último trabajo antes del golpe militar fue en la Universidad Católica, dentro del equipo que estaba Fernando Castillo Velasco como rector, y en el caso mío estaba en una revista que creamos que se llamaba Debate Universitario. Entonces siempre he seguido lo que está ocurriendo en la universidad, me interesa, me tocó ser dirigente estudiantil cuando era joven, ¿no es cierto? Entonces... ¿Tuviste el tiempo de la reforma? Sí, entre medio hice la carrera en etapas, así que bueno, pero dicho eso, creo conocer ese mundo, y conociendo ese mundo, es que uno no termina de espantarse. De espantarse, yo te diría, de 2 o 3 cosas. Uno, el sueldo, el monto del sueldo, que lo venimos a saber, digamos, ahora, porque, entre otras cosas, ocurre que de las universidades privadas no están sometidas a la ley de transparencia, por lo tanto no se puede, ¿no? Si alguien es un funcionario público, como es el caso de un profesor de la Universidad de Chile o de cualquiera de las universidades del Estado, sus sueldos están en el portal de transparencia activa, acá no. Bueno, puede que haya otro alto, pero aquí ocurre que además esta persona... Dicen que era por media jornada. Ahora el rector creo que dijo ayer o anteayer que ni siquiera era por ser académica. Entonces esto es un absurdo. Han ido cambiando. Esto es un absurdo. En que haya además esta candidata a alcaldesa de la comuna de Las Condes, pretende hacernos creer de que la universidad debe ser una empresa privada, una industria, y que la libertad entonces habla en nombre de la libertad. Esto le ha causado crítica incluso dentro de los propios sectores de derecha. Ya vimos lo que ha hecho Evópoli,
pero Y Teresa Marinovich. también desde el otro lado, ¿no es cierto?, de los amigos de José Antonio Kast. Kast está un poco más cauto, pero en verdad la cuestión es, para mi gusto, escandaloso su sueldo, absurda las declaraciones que ha hecho ella, y cada vez es peor, y cada vez es como que amenaza a su propio sector. Ahora está diciendo, bueno, y si salgo elegida, no le voy a deber a ninguna dirección de partido político esto. Entonces es una cuestión que es lamentable que se da como que va a ser electa candidata, ya desechan la idea de que vaya a ser candidata a presidente. Puede ser, sí, pero están pasando otras cosas. Ocurre que hoy día, recién hoy, tenemos la información de que la Superintendencia de Educación Superior acordó hacer una investigación, decidió hacer una investigación más a fondo en todo lo que estaba pasando en la Universidad San Sebastián. ¿Por qué? Porque dicen que la información que ha entregado hasta ahora en una primera vuelta no es suficiente, no es convincente, por lo tanto van a tener que incluso ir a terreno, como que Claro. eso es lo que dice la declaración de esta mañana. Igual eso se buscaba, se requiere conocer de mejor forma qué está pasando. Por supuesto. Que ahí hay una cosa que como que están dejando ahí que se resuelva solo casi el conflicto, y no puede ser eso. No puede ser. Y bueno, el rector de la Universidad de San Sebastián también está cayendo en el absurdo, a mi gusto, Hugo Lavado. Hugo Lavado, ex ministro de Estado, sí, lamentable, ex ministro de Estado, miembro de la Democracia Cristiana, después amarillo, después se salió de los amarillos. Bueno, pero ¿por qué te digo? Porque dice, no, es que no sería una académica, no la contratamos como académica. Bueno, ¿y como qué? Con ese sueldo. Bueno, y lo otro que a mí me pareció también bastante notable, y que también es noticia fresca, es que pusieron de presidente de junta directiva a doctor Bió. Pero este doctor era el vicerrector de investigaciones. En reemplazo de Andrés Chadwick. En reemplazo de Chadwick, en reemplazo de Andrés Chadwick pusieron a este señor Bió, doctor. Entonces ponen todo el currículum muy científico, muy académico, muy de que el doctor especialista en hipertensión arterial. Bueno, no estamos hablando de eso. Claro. Yo creo que se está hablando acá de otra cosa, y no creo que con esto puedan disfrazar la situación, una situación absolutamente fuera de todo molde de la Universidad de San Sebastián. Porque si bien las universidades privadas han lucrado o han tratado de influir ideológicamente, han crecido a costa del Estado de Chile muchísimo. Pero ocurre que esta es una de las que ha batido el récord de crecimiento de matrícula. Claro, se ha cuadruplicado. Ahí está en ese libro que se ha ido ampliando sus redes, incluso en el sur. Entiendo que está en Valdivia, compró instituciones que eran de la Universidad Austral. Compró, se apropió. Quizás cómo son esas negociaciones, no hay que verlas. Lo que tú dices, acaba de salir una nota en el día, no me acuerdo si ayer o anteayer, en el diario digital El Mostrador, muy interesante, del periodista Claudio Pizarro, en que justamente relata esta rama de la San Sebastián en la sede Valdivia, donde, y no es una sola cosa. Institución, son dos. Está el centro ese de investigación, que era de Claudio Bunster, ex Teitelbaum, que primero... Matemático, un físico matemático, sí. Claro, que primero se lo había dejado en la Universidad Austral. Parece que entre medio de las dificultades económicas de la Austral, hicieron algunos traspasos en estas sociedades, donde aparece una persona, no sé, no recuerdo bien si es en ese caso o en el otro que tú mencionabas, pero también en Valdivia, de un ex intendente de Sebastián Piñera, de apellido Vara. El que también... Todo se relaciona. María Olivia, quizá como para
queremos tomar el botón de muestra de la San Sebastián para hablar de las universidades privadas, porque de repente se queda como en lo del sueldo de Marcela Cubillo, pero no se profundiza en de dónde viene todo este problema, toda esta... Entonces, aprovechando, digamos, tu enorme trabajo de investigación que vienes conociendo de cómo funciona el lucro, cómo se ha instalado, cómo se instaló desde la dictadura hasta acá, y con la publicación del libro La Universidad Pública Amenazada, escrito, lo escribiste en coautoría con el ex rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, Sí. Y con el apoyo de Alejandra Contreras, que Exacto. también es del Alejandra Instituto. Contreras es la directora ejecutiva del CUECH, del Consorcio de la Universidad del Estado. Claro. Consorcio de Universidades del Estado. Con Roberto Flores. Claro, y los ingenieros Roberto Flores y Yerko Montenegro, Así que es. también ellos son como estadísticos y O sea, son apoyaron ingenieros, están ahora Claro, de están. jefes de gabinetes en el ministerio. Así que ya están bien. Mira, queríamos aprovechar este conocimiento como para que nos contaras, digamos, en este libro se muestra cómo se señala cómo la reforma educacional estuvo cruzada por componentes también ideológicos. También estaba la instalación de un cambio, pero también estaba cruzado con componentes ideológicos como de castigar a las universidades cuyo estudiantado había jugado un rol más activo durante la Unidad Popular. O sea, ahí se castigó, o sea, a partir después del golpe, claro, a la UTE, a la Universidad de Chile, a la UDEC, en la Universidad de Concepción, según lo que aparece más o menos en el libro. Se les cortó drásticamente el financiamiento y en el caso de la Chile se les desmembró, digamos, sus sedes regionales quedaron como autónomas. Y por el contrario, se triplicó el financiamiento a la Pontificia Universidad Católica de Chile y otras universidades. Ana, es que yo creo que ahí va más, no es solo castigar al estudiantado. Yo creo que va en la línea de la implantación del modelo económico, social y político que se instaló en la dictadura. Entonces, el punto es que lo que había, se veía necesario, sí, aumentar las matrículas universitarias, porque gracias a que desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva se había hecho la educación pública obligatoria hasta el octavo básico, evidentemente había mucho más gente ya durante el gobierno Frei, durante el gobierno Allende y después al comienzo de la dictadura que podía acceder a las universidades. Entonces, en lugar de asumir esa responsabilidad del Estado, la opción fue por el lado de hacer negocio privado y a la vez debilitar lo que había sido lo público. Pero no solo eso. También en el comienzo de los comienzos del golpe, después del golpe, si tú ves, hubo la relación de la Universidad Católica, intervenida ya, pero la Universidad Católica con la Escuela de Chicago, por un lado, en la Facultad de Economía, y con el gremialismo, por el otro lado. Entonces, no es casual que la Universidad Católica, como lo demostramos en ese libro de la Universidad Pública Amenazada, que lo publicamos el año pasado, haya tenido un aumento presupuestario importantísimo a partir de los años 70 y la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, que eran las dos universidades públicas, para abajo. Otra también un poquito para abajo, la Universidad de Concepción y las demás más o menos en forma estable, las tradicionales, que eran solamente 8 al momento del golpe. Ahora bien, ocurre que en el diseño, creo yo, de lo que fue el modelo económico al estilo de Milton Friedman, para las universidades establecieron también un diseño específico de la educación superior. Y en ese diseño iba a aplicarse a partir de la década del 80, igual que la AFP, igual que las ISAPRE, igual que la instalación de la Constitución, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que con la crisis económica de 81-82 no hubo tanto interés de forjar universidades, los grupos económicos no estaban en condiciones de hacerlo en su mayoría, y por otro lado, para esas nuevas universidades que querían crear,
tenían que tener el permiso del Ministerio de Interior, o sea, permiso político muy, muy bien estudiado, y del Ministerio, desde luego, de Educación. Entonces no se empiezan a forjar universidades privadas, sino que con mucha lentitud, las primeras Salvo 3, tres, claro. La claro, Central, la Gabriela Mistral y la Gabriela Mistral y la Diego Diego Portales, Portales, a esas las dieron a pasar. las 3 primeras. Entonces, es recién, ya cuando termina la dictadura y que se dan cuenta de que va a Que un terminar negocio, la dictadura, sí, que empieza un negocio. a crearse universidades privadas. Es bien notable como un montón de universidades privadas, de todas las que existen hoy, que son más de 30, se crearon en esa temporada, digamos, en la temporada del verano del 90 y los meses siguientes. Así que yo te diría que el sello, la marca, está en eso y hay sí varias cosas que tener en cuenta también. Se crearon y las diseñaron, la ley lo decía así, la ley primero que era la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que iban a ser sin fines de lucro. Y esto fue una especie de concesión que le hicieron los Chicago Boys a los militares, porque dentro de la lógica y dentro de lo mismamente de los propios militares en Chile, era imposible pensar que las universidades fueran unas negocio, empresas claro, lucrativas, sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso se dio todo eso así. Y entre medio, a la Universidad de Chile le cortaron las sedes, le cortaron el pedagógico. Esto había ocurrido el 81. Básicamente todo eso fue entre los fines de los 70 y sobre todo el 81 fue un año bastante crucial en eso. Y lo mismo a la Universidad Técnica del Estado, que hasta le cambiaron el nombre y le pusieron Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Ahora bien, pasa una cosa bien curiosa que también está contada en ese libro, que es que las universidades regionales, es decir, lo que hoy conocemos como universidades regionales, son hijas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago de la Técnica, porque crearon como institutos profesionales y cosas, pero la gente misma desde las regiones quiso ser universidad. Entonces algunas se fusionaron y se fueron generando acuerdos. Y eso impidió que la Chile lograra tener una ramificación nacional. Por ejemplo, en Osorno, la Universidad de los Lagos, en Talca, la Universidad de Talca, que eran antiguamente la Chile. Antiguamente era, claro, pero después no. Entonces ya, y pasó que no les dieron financiamiento especial. Entonces les ha costado mucho. Sí. Les ha costado mucho, pero han logrado instalarse en general. Como universidades públicas. Claro, a diferencia del negocio que hay de las privadas. El problema, es que en términos de matrícula, bueno, a todo esto se crearon los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que eso sí les dieron permiso para lucrar desde el primer momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se extendió la matrícula, sí, pero la gran parte de la extensión de matrícula fue a través de estas entidades privadas, pero con financiamiento en buena parte público. Después podemos decir por qué, digamos, cómo se gesta esto, las becas, por ejemplo. La gente no sabe cree que las becas son nada más que de las casas de estudio de la universidad. Sí. No, pues las becas, la historia de las becas, la beca de excelencia académica. Los CFT, los institutos profesionales también pueden aspirar a becas. Claro. Entonces esas becas también son igual que en la educación pública básica y media, son por el sistema de voucher en el fondo. Sí. Es decir, en el fondo es equivale a un cheque que el alumno tiene para llegar a la universidad que quiera o que pueda, digamos. Esa es un poco la figura que se va dando. Ahora, uno de los temas que son bien fundamentales de ver hoy, yo creo que es importante a raíz de esto, del escándalo que se ha producido por el sueldo de doña Marcela Cubillo y de lo que está ocurriendo en la Universidad de San Sebastián, que no es menor, que se discuta, que se converse sobre esto. A mí me parece muy central, porque fíjate tú que del orden del 15%,
de todo el estudiantado, de todos los estudiantes en el sistema universitario, ahí me refiero a las universidades, más institutos, más FT, son de universidades públicas. El resto es todo del sector privado. O sea, y ahí uno tiene gigantes. El gigante mayor es lo que era el grupo Laureate, que es el más grande en tamaño y reúne casi solo ese grupo, que son, ya te voy a decir quiénes son el grupo. Ese tiene como del orden del 14% de la matrícula de pregrado. Esto equivale poquito menos que los de la educación pública. ¿Quiénes son? Sí. Y ahí nos encontramos nuevamente con algunos antiguos conocidos que aparecen en muchos de mis libros, por diferentes razones. Claro. Jorge Selume Saror. Sí, casi todos vinculados al mundo financiero, sí. Jorge Selume Saror, el último director de presupuesto de Pinochet. Pero además, Jorge Selume Saror, junto a su socio y Álvaro amigo... Sayén. No, en este caso no, en este no, Juan era Antonio Guzmán Molinari, sí. que fue ministro de Educación También. cuando fue la crisis, o sea, el movimiento contra José Luis Federici en la Universidad de Chile. Sí. Entonces, hay una fundación que dicen que le compró, porque uno ya al final no sabe si las compras son reales o formales. Aparentemente fue real, en el año 2020, plena pandemia. Me acuerdo que un día de septiembre apareció la noticia en que le trasladaba el control, ¿no es cierto?, de Laureate a esta fundación con estos personajes, con Selume y Guzmán Molinari. ¿Qué tienen ellos? La Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas, el Instituto Profesional AYEP, la Universidad de Viña del Mar, y eso sería, pero como el 14 y tanto por ciento. Mira, esto es escandaloso, es impresionante. Bueno, estamos con María Olivia Monkever para nuestros auditores, investigadora, periodista, profesora, bueno, abordando el tema de la educación. El libro que estamos analizando se llama La Universidad Pública Amenazada, 40 años en el mercado chileno de la educación superior. A mí me surgió, después de leer el texto y concentrarme un poco en el título, a propósito de lo que estás diciendo tú y de las declaraciones que hizo Marcela Cubillo. Ella confunde, no sé si confunde, una profesora que dio una charla antes de ayer me precisó que no era correcto lo que decía yo, porque ella confunde aparentemente libertad de empresa con libertad de enseñanza. Dos cosas que son absolutamente distintas, y por eso ella justifica que el ingreso que percibe en una universidad esté en el ámbito estrictamente privado, pasando por encima de las propias normas que actualmente impiden a las universidades, sean estas públicas o privadas, generar lucro. Entonces yo te quería preguntar lo siguiente: ¿es la universidad pública solamente la que está amenazada? Porque, bueno, Alejandra Contreras, que hace el prólogo de este texto, señala que el concepto de lo público es lo que está hoy día amenazado gravemente. Pero también, no es solamente eso, está amenazada la universidad en tanto institución que está llamada a cumplir un rol en la sociedad, que es hacer público el conocimiento, la investigación. Y ellos lo han limitado a un ámbito que es absolutamente estrecho. ¿Y por qué te planteo esto? Porque está íntimamente ligado a otro tema que se discute poco en el país, que tiene que ver con el currículum. Y a propósito de lo que dices tú, un grupo pequeño financiero que ha crecido mucho, tiene la propiedad sobre 2, 3 grandes universidades, concentra la parte importante de la matrícula. ¿Cuáles son los contenidos? Nunca hablamos de los contenidos, cómo se seleccionan, cómo se distribuyen, cómo se clasifican. Bueno, ahí uno tendría que o estar por dentro o estar más metido en una comisión de acreditación, claro. Para percibir realmente, ¿eh? Pero sí, yo te quería, sin desviarte de tu inquietud, que la comparto, pero señalar otra cosa, que no es casual tampoco. O sea, yo creo que no es que no entienda la Marcela Cubillo. Yo creo que la Marcela entiende Cubillo, muy bien, si eso me dijeron, se entiende muy bien. A ver, una cosa, es decir, lo que ha comunicado a mí me ha parecido sorprendente. Yo dije en un día en la Radio Futuro, hace
la semana pasada decía, oye, yo creía que era más inteligente, porque alguien no puede decir todo lo que está diciendo para tratar de defenderse. O sea, salvo que, porque uno se le ha estado siguiendo las diferentes intervenciones, entiende que es tan distinta a lo que uno puede pensar. Y ahí voy a lo que tú señalabas. La lleva a una confusión entre la libertad de empresa, la libertad de enseñanza. Yo creo que ahí tiene una especie de enredo, ¿no? De concepto. Pero te quería mencionar también de que vuelvo a la dictadura, donde estos personajes que están en esta otra universidad, que es la Andrés Bello y que es las Américas, fueron los diseñadores, estuvieron entre los artífices del proyecto. Y ahí sí que estaba Sayé, y ahí sí que estaba Bruno Filippi, por ejemplo. Claro, Bruno Filippi. Entonces había una comisión muy secreta, que eran las que estaban asesorando a Pinochet, o sea, eran parte de la dictadura para instalar en las universidades. Y eso pasaba por, ojalá, destruir a la Universidad de Chile, distribuirla en 4 sedes, no solo quitarle pedagógico como lo hicieron, no solo quitarle las sedes regionales, sino que iban más allá todavía. Entonces, esas mismas personas son las que aparecen de dueñas después del principal consorcio privado. Claro. Sospechoso. Porque es un gran negocio. Pero además... Es que no es solo un gran negocio. Ojo, ya, salvo que podamos entender por negocio una cuestión más allá de lo netamente económico, de los puros pesos. Yo creo que es negocio y es influencia, y es poder político en definitiva. O sea, pasa lo mismo que como los medios de comunicación, también hay un doble interés, digamos, ahí entre por supuesto, medio. Claro. Tú hablas en la Radio Futuro porque también que Chadwick fue un gran gestor de la política y cómo se hizo este traspaso de cómo llevar las platas públicas al mundo privado. Esa parte es importante que la aclares, que cuentes cómo funciona. Yo creo que Chadwick, como le comentaba en esa oportunidad también a los periodistas de la Radio Futuro, yo creo que no es que él fuera un ideólogo, no me parece. Es asignarle un reconocimiento muy grande. Es más bien un operador. Puede ser un operador de gran escala. Sí. Pero fíjate que Chadwick, si uno lo ve en otro libro mío, de mi autoría, en el negocio de las universidades, no me acuerdo la página, pero lo estuve releyendo el otro día, y es bien impresionante, porque Chadwick, junto a Pablo Longueira, estuvieron, y junto después a Luis Cordero Barrera, que era que falleció en junio, ¿no es cierto? Sí. Que era en todo este tiempo. Un ideólogo detrás de la... O sea, ese sí que bastante ideólogo, pero además se enriqueció en la Universidad de San Sebastián. Pero entonces, lo que pasa es que en la previa, como dirían ahora los más jóvenes, ¿no? En la prehistoria de la San Sebastián tiene una relación muy fuerte con Andrés Bello. Claro. Porque había una sociedad que fue desde el comienzo de haber sido desde fines de los 80, comienzos de los 90, que era una sociedad, de estas sociedades de papel, llamada Copra. Y en esa sociedad Copra, los socios Andrés Chadwick, Javier Leturia... Mira, Javier Leturia. No, perdón, Javier Leturia no, me equivoqué. El otro, Pablo Longueira. Es que Javier Leturia después se salió de la UDI y estaba es el padre del que fue de Transparencia. Transparencia, el consejo. Sí, el tipo es bastante decente, el hijo. Sí, a mí también. Me ha impresionado. Especialmente en los argumentos para defender a Jadwe. Claro. Sí. Bueno, el asunto es que era Longueira y Chadwick. Creo que Poblete, Cordero Poblete. Cordero Poblete. Lucho también, Cordero, sí. Sí. Y después las señoras de ellos aparecían. Y también aparece Andrés Serrano. Bueno, y ese Copra entró a la propiedad del Andrés Bello primero y después se pasa a ser
propietario ocupada ya. en la San Sebastián. Entonces, la historia de la San Sebastián había partido con José Luis Zavala, después Claro. no recuerdo bien si fue cuando se enfermó José Luis Zavala o a la muerte de José Luis Zavala, es que empezaron a entrar estos otros personajes. ¿Mm? Pero la San Sebastián andaba en estos días en varios medios dándose partes de la historia. Creo que hay algunos artículos bien interesantes Sí. que leer ahí, bien Sí. entretenidos. Pero ahí, antes, porque ya estamos como al Mm. filo, ya nos queda un Sí. minuto, creo. No podemos irnos sin que no sé, preguntarte, ¿cómo ves tú? Porque en estos momentos se ve esta crisis, se ve como la San Sebastián y el traspaso de las platas públicas a través de becas, de voucher y todo, un sistema bien alambicado que habría sido bueno poder introducir, meternos, pero no tenemos tiempo. Nos falta tiempo. Sí. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo volver a mejorar las condiciones de una universidad efectiva? ¿Tú cómo verías, digamos, si estuvieran en ti hacer una En un minuto, porque nos están apurando mucho. Muy difícil en un minuto, muy difícil. Sí. Mira, Sí. voy Algunas ideas. a recomendar entonces la Universidad Pública Pública Enlazada. Enlazada. Ojalá Yo que la esté recomiendo siempre. es de en la todos editorial lados. universitaria, Sí. porque en verdad el otro día estuve conversando justamente con Ennio Vivaldi por teléfono, que ahí hay como un resumen de lo que fue pasando en los últimos años, y yo creo que hubo un avance bastante notable, que fue particularmente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando salieron las dos leyes, la ley de universidades finalmente y la ley de universidad del Estado. Yo creo que ahí hubo un avance. El problema es que a la ley de universidades, que se ponía límite al lucro, sin embargo, no sé si recuerdan que hubo una presentación al Tribunal Constitucional que provino justamente de personas del Andrés Bello, tratando de que no pasara tal como estaba. Lo que ha ocurrido es que yo creo, y aquí desde la derecha, siempre en el Parlamento, ha habido mucha oposición a que se avance en mayor regulación. Y ahí, justamente, acordándome lo que yo escuchaba el otro día, a Francisco Leturia, el hijo, pues el que tenía en la cabeza, hijo de Javier, que realmente hacía muy buen análisis sobre la necesidad de mayor regulación. Así es. La superintendencia. La superintendencia es nueva, si la superintendencia no existiría si no hubiera sido por todo lo que ocurrió en los últimos años. Y aunque, y te diría que uno puede encontrar raíces de cuándo se fue poniendo el tema de la educación en la agenda en lo que fueron los movimientos estudiantiles, tanto en 2006 primero como 2011 después. María Olivia Monker, bueno, lamentablemente el tiempo es oro acá, así que te queremos agradecer mucho y esperamos tenerte en otro programa. Bueno, nos vemos el próximo viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social. A todos nuestros auditores, muchas gracias. Y muchas gracias, María. Gracias a ustedes por la invitación.